Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar con ustedes y desde ya agradezco a la universidad y a la SP por esta oportunidad que me dan para compartir esta charla. Y bueno, también agradecerle a Cristian, que como decía, tuvimos la oportunidad de conocernos en el ámbito laboral, trabajando en algunos proyectos, nosotros como proveedores y ellos en la empresa donde trabaja Cristian como constructores. Y bueno, esta invitación la verdad que para mí es un honor y bueno, vamos a tratar de compartir en esta tarde el temario. Como decía Cristian, bueno, yo me desempeño en la empresa Fabra, que es una empresa que produce productos y servicios para la industria del petróleo y gas. Estoy como jefe de ingeniería y de proyectos. La carrera de grado la hice en la UTN y después hice la especialización de petróleo y gas en el IPA. Así que bueno, vamos a compartir entonces la presentación, así vamos al temario y vamos a los temas que vamos a compartir esta tarde. Es un contenido netamente técnico y esperamos que sea de provecho para todos ustedes. Así vamos a presentar. Muy bien, ahí tenemos la pantalla. Cualquier cosita, si no me escuchan o si no ven la pantalla, me avisan, me interrumpen. Muy bien, ahí estamos. Vamos a poner el marcador. Bueno, comenzamos entonces haciendo una breve introducción de Fabra. Fabra es una empresa de 75 años en Argentina, se fundó en el 1945. Es una empresa que fue la primera valvulera de la Argentina y la especialidad de Fabra es la fabricación de válvulas para la industria petrolera, para instalaciones de superficie, también válvulas de seguridad y alivio, es otra familia de producto, y las torres de enfriamiento de agua. ¿Sí? Son las tres familias de productos de Fabra con las cuales trabajamos en el mercado. Es una empresa, bueno, como ustedes ven, de muchos años. Nuestra fábrica está en Wilde, provincia de Buenos Aires, Argentina, donde desarrollamos nuestras actividades profesionales. Por la pandemia, algunos de nosotros estamos haciendo trabajo mixto, trabajo en oficina y trabajo en planta, tratando de cuidarnos lo más posible en esta época de cuarentena. El temario para hoy lo vamos a dividir en dos partes, como decía Cristian. La primera parte es la parte más extensa, que va a durar más o menos una hora, y después de esa hora vamos a hacer un corte, un break, para hacer algunas consultas. Yo les pido a ustedes que están participando de la charla que puedan tomar nota, así en ese momento de las consultas podemos evacuar las dudas y en el transcurso de la charla no generamos el desorden de las preguntas y respuestas. Hacemos un corte, luego de la primera parte. La primera parte es la que está en azul. Vamos a ver cómo afectan todos estos parámetros y condiciones del mercado petrolero en Vaca Muerta a las válvulas puntualmente, lo que es la corrosión severa, principalmente cloruros, ácido sulfídrico y dióxido de carbono, y la biocorrosión. Luego vamos a hablar de erosión severa, fluidos con arena, parafinas y con otros sólidos. Y para terminar esa primera parte vamos a ir a las soluciones, que tienen que ver con la correcta selección de válvulas y revestimientos para poder hacer frente a todos estos problemas que son del campo petrolero. Después de esta parte vamos a hacer las consultas y después de las dudas y las preguntas terminaremos con una parte que es más breve, que tiene que ver con las válvulas Globo, nuevo diseño API 623 y soluciones para emisiones fugitivas en válvulas para este mercado petrolero. Así que bueno, dicho esto, vamos a encarar la primera parte de la charla. Vamos a tratar de hacerlo dinámico, hacerlo, digamos, bien atractivo para ustedes, ponerle onda. Hoy es sábado de la tarde, así que vamos a ponerle mucha energía y dinamismo. Cuando hablamos de los desafíos de producir en Vaca Muerta, los que somos fabricantes de válvulas y los que operan en el campo petrolero se encuentran con fluidos altamente agresivos. ¿Sí? Son altamente agresivos para las válvulas, los equipos y las instalaciones.
Cuando hablamos de instalaciones y equipos, hablamos de bombas, hablamos de cañerías, hablamos de válvulas, como es en este caso que vamos a profundizar. O sea que este tema de los fluidos altamente agresivos es realmente un tema muy importante en todo el ámbito de las instalaciones petroleras. Cuando hablamos de estos fluidos altamente agresivos, nos referimos puntualmente a lo que es el agua de producción, que hoy en Vaca Muerta tiene concentración de sales muy altas, ¿sí? Lo que se llama concentración de cloruros. Ustedes saben que el agua de mar, que es rica en cloruros, tiene generalmente un 3% de concentración de sales. En este caso, en Vaca Muerta, el agua de producción está viniendo con más de un 5%, o sea, está casi duplicando lo que es el agua marina, y en algunos casos ha llegado hasta un 13%, lo cual es una concentración muy elevada que trae varios inconvenientes, como ahora vamos a ver a lo largo de la presentación. Otro punto importante son los fluidos líquidos con presencia de arena y sólidos suspendidos. La producción en Vaca Muerta se caracteriza por tener gran contenido de arena en el fluido de producción, y esto trae muchos inconvenientes a las cañerías y a las válvulas. También esto afecta al gas de producción. El gas de producción con arena tiene otro condimento que es la erosión por velocidad de la partícula. La partícula impacta a alta presión en las cañerías y en los equipos, y eso genera mucho daño, mucha erosión. El alto contenido de CO2, de dióxido de carbono, que ahora vamos a ver qué reacciones químicas hace con el agua y cómo esto perjudica a los aceros que fundamentalmente usamos para la fabricación de las válvulas. La presencia de ácido sulfídrico, que además de ser un ácido totalmente letal, es un ácido que se presenta como gas en el ambiente una vez que se libera del fluido de producción, y es muy tóxico para la salud. Además, genera corrosión en los equipos. Vamos a ver un poquito también de la biocorrosión, que es otro problema que está habiendo en los pozos petroleros. Todo esto es experiencia que también nos vamos enterando de nuestros clientes y de las operadoras. Los problemas que traen los depósitos de parafina. Y bueno, todo este condimento de fluidos altamente agresivos, principalmente lo que generan en las válvulas son corrosión y erosión severa. ¿Sí? Son los dos resultados que tenemos por tener toda esta característica del fluido. Acá tenemos un chart que nos hace un repaso de lo que son las típicas corrosiones que podemos ver en los metales. En general, lo que vamos a ver en esta presentación está asociado a una corrosión general o uniforme por fluido corrosivo, por cloruros, en algunos casos inducida por el flujo erosivo, cuando tenemos presencia de sólidos, grietas o fisuras, picaduras, también llamadas pitting, en el inglés, la literatura inglesa, y la fatiga por corrosión o el crack, el estrés que genera el ácido sulfídrico. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Esto es a un modo de resumen para repasar un poquito los conceptos teóricos. Acá tenemos una foto de una válvula sacada en Vaca Muerta, en una instalación de superficie. Es una válvula mariposa de cuarto de giro. Es una mariposa que ha estado expuesta a alto contenido de cloruros, ¿sí? Alto contenido de cloruros disueltos en el agua. Los cloruros no solamente generan corrosión severa en el acero al carbono, sino que también depositan y cristalizan en algunos casos lo que es el cristal de la sal del cloruro de sodio, que es la halita, conocida en, digamos, lo que son los materiales. Estos cristales de halita no solamente generan corrosión, como dijimos antes, cuando están disueltos, sino que cuando precipitan y cristalizan generan daños mecánicos muy importantes, ya sea abrasivo o estancamiento, atascamiento en los mecanismos de la válvula. Acá vamos a ver el daño que se genera en las válvulas esféricas, ¿sí? Cuando tenemos partículas sólidas, principalmente arena.
Acá tenemos el corte de una válvula esférica. Las válvulas esféricas se usan mucho en instalaciones en superficie para lo que son las plantas de tratamiento de gas y de crudo. Cuando el fluido viene con arena, ¿sí?, lo que sucede es, en primer lugar, dañar de manera irreversible los asientos, ¿sí? Lo que tiene una válvula esférica convencional es generalmente un asiento blando, es un asiento de PTFE, de Teflón, es un asiento altamente resistente en cuanto a lo químico, a la corrosión, pero la arena, la partícula de arena, lo que hace es alojarse en esos asientos, y cuando la válvula se opera, genera una rayadura en el asiento, ¿sí? Esto genera un daño irreversible. Una vez que se hace una rayadura en el asiento, sobre todo cuando es fluido gaseoso, hay una pérdida en la válvula y ya tenemos que reemplazarla. Yo estuve, bueno, en varias oportunidades en Neuquén, y las válvulas que sufren este tipo de daño con arena las llaman válvulas de sacrificio, porque las cambian casi todos los meses. O sea que son válvulas que continuamente las están cambiando porque no dan abasto ante la falla. Otras fallas características se dan en la esfera. La esfera es un material inoxidable blando, es una ISI 316, es altamente resistente a la corrosión, pero tiene poca resistencia a la erosión. Entonces, estas esferas de inoxidable sufren rápida erosión por el impacto de las partículas de arena. Y otro problema que se da en estas válvulas es el cuerpo de la válvula, que generalmente es un cuerpo fundido o forjado de acero al carbono, un acero según la norma A216WSB, según el ASTM y el ASME 16.34. Es el acero al carbono más común que se usa en las válvulas. De hecho, en Fabra el estándar de fabricación es este acero al carbono. Sufre un importante desgaste por erosión, también por el impacto de las partículas, lo cual genera perforaciones en los cuerpos y fallas en las válvulas. Acá tenemos una simulación que hemos hecho con nuestro software de cómo impacta el fluido sólido en los asientos y en el cuerpo de la válvula, generando un deterioro muy rápido y considerable en los equipos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el problema de la arena. Fíjense lo que es una esférica, una esfera de 316 que hemos sacado de una válvula en vaca muerta, cómo termina después de 2 meses de funcionamiento. En este caso, tenía cerca del 3 al 4% de arena en el fluido. Estos fenómenos de la arena no solamente afectan a válvulas esféricas principalmente, sino también a otro tipo de válvulas. Acá tenemos un corte de una válvula globo, que es muy utilizada también en el petróleo y gas. Se suelen observar concentraciones de arena de un 3 a un 15% según el caso. El 3% sería un caso leve y un 15% sería un caso severo, realmente terrible para las válvulas. En este caso, las partículas de arena impactan fuertemente en esta dirección, en la dirección del flujo, y generan daños importantes en los cuerpos, desgaste prematuro por erosión. Otro problema que vemos en el campo es la resistencia de los aceros inoxidables a la corrosión combinada con erosión. Ustedes saben que el acero inoxidable tiene la particularidad de ser altamente resistente a los químicos y a la corrosión, justamente por su contenido de níquel. En la reacción química que genera, se genera en el material una capa, una barrera protectora que la protege de la corrosión. Pero ¿qué sucede en los ciclos de corrosión conjuntamente con sólidos y abrasión? Esa película protectora se va gastando, se va erosionando y vuelve a repetir el proceso de la reacción química del níquel para generar esa barrera de protección. Y así sucesivamente. Entonces, frente a servicios que son altamente corrosivos y abrasivos, como el caso que tenemos en Vaca Muerta, un cuerpo de acero inoxidable integral no resuelve el problema. Eso es lo que estamos viendo y lo hemos sufrido también en válvulas propias que hemos entregado a los clientes, y hemos visto estos procesos de desgaste que realmente son muy importantes. Entonces, es importante tenerlo en cuenta.
También tenemos otros parámetros importantes a considerar, por ejemplo, lo que es el ácido sulfídrico y el dióxido de carbono, que generan ácidos débiles que finalmente lo que hacen es corroer los materiales metálicos. Acá vamos a ver un pequeño gráfico que correlaciona, ¿sí?, las milésimas de pulgada que se van perdiendo por año, las MPI que vemos en el eje vertical, versus, esto es una correlación de datos que se ha hecho en el campo petrolero, de cómo está disuelto este gas en el fluido, en qué proporción y cómo afecta a la corrosión del metal. Es una relación directa que se ve en estas proporciones. Por eso las correlaciones son muy importantes en la estadística y también para determinar cómo puede llegar a afectar en su proporción, en cómo estamos midiendo ese gas disuelto en los fluidos de producción. Con respecto al ácido sulfídrico, como dijimos, es un gas letal, pero cuando reacciona dentro de la cañería en contacto con agua y el acero, se genera sulfuro de hierro que acelera la corrosión, se genera hidrógeno, que lo que produce es la inducción a un cracking o un estrés de corrosión, por eso aparecen las normas NEIS, que ahora vamos a hacer una mención, y esto genera corrosión en el acero. Por eso cuando tenemos sulfídrico, lo que hay es una norma internacional, que ustedes quizá la escucharon nombrar, la norma NEIS, ¿sí?, o la norma NACE, como decimos acá en Argentina. Estas normas prevén dentro del flujo de producción petrolera los materiales, cómo tienen que ser los materiales para soportar el cracking o el estrés de corrosión que se sufre por el ácido sulfídrico. ¿Sí? Principalmente por lo que dijimos recién, lo que se genera el sulfuro de hierro y el hidrógeno aceleran la corrosión del metal. Entonces, este es un punto importante para nosotros que somos proveedores de la industria. Cuando un cliente nos dice que la válvula va a estar sometida a concentraciones de ácido sulfídrico, se tienen en cuenta estas normativas para construir las válvulas. Eso es un punto también que hay que tenerlo en cuenta. Y el otro caso que mencionábamos es el caso del dióxido de carbono. El dióxido de carbono sabemos que es un gas que no es, digamos, químicamente muy agresivo, pero cuando se combina con el agua, en las cañerías de petróleo, que generalmente hay agua, petróleo y gas, se genera ácido carbónico. Y ese ácido carbónico es el que genera la corrosión. Es una corrosión más del tipo pitting, ¿sí? Va picando la superficie metálica y va generando esa corrosión que es más lenta, pero sigue comiendo el material y genera los problemas en las válvulas. Entonces, todos estos casos hay que tenerlos en cuenta a la hora de analizar la corrosión potencial. Otro problema que nos encontramos en el campo petrolero son las parafinas. Así como ustedes habrán estudiado, seguramente ahí en la facultad ven todos estos temas de las parafinas, una familia de los hidrocarburos que tienen la particularidad de ser materiales acompañados de resina, de material asfáltico, de arena, y bueno, todo esto propicia lo que se llama la cristalización. ¿Sí? Precipitan del crudo estos cristales, que son cristales viscosos, son cristales de resinas, de materiales asfálticos, que después se solidifican y generan depósitos de cera dura, que lo que daña son los asientos de las válvulas y generan muchísimos problemas en los mecanismos. Acá tenemos una imagen, esto es de Shell, una válvula esférica de Shell en yacimiento, en Vaca Muerta, en Sierras Blancas. Es una válvula esférica que sufrió depósito de parafina. Ustedes van a ver cómo se depositó en el asiento todo el material parafínico y van a ver en la siguiente imagen la fuerza que hacía la parafina depositada generó un daño en el eje. O sea, el eje se atascó y la fuerza de torque de operación hasta hizo un esfuerzo mecánico tan grande que se deformó plásticamente. O sea, es tremendo el efecto que tiene la parafina en ciertos yacimientos, ¿sí? Esto se está viendo en Vaca Muerta hoy y afecta no solamente a las válvulas, afecta a las bombas y a otros equipos. Es importante
también verlo y estar informados de esto. Y por último, de todos los problemas que estamos mencionando, tenemos la biocorrosión. La biocorrosión no se da en todos los casos, son casos muy específicos. Hemos tenido un cliente hace poco que nos consultó, porque la biocorrosión, digamos, a través de las bacterias, genera ácido sulfúrico, por ejemplo, o determinados fluidos corrosivos, que aceleran la corrosión del metal 10 veces más que lo que sería con otros químicos. Es una corrosión muy rápida. Suele darse en el área inferior de tanques de almacenamiento, sistemas donde puede quedar agua estancada o con un patrón de flujo laminar. Los microorganismos anaeróbicos provocan un incremento de hasta 10 veces la velocidad de corrosión. Lo que producen es sulfídrico, en algunos casos sulfúrico, liberan enzimas específicas que producen la corrosión en el metal. Y esto es lo que se ve en el campo, ¿sí? La foto que sacaron en un yacimiento que nos mandaron a nosotros, decían que en poquitos días habían sufrido un daño irreversible en las cañerías. Entonces, estos daños de biocorrosión, cuando aparecen, se pueden atacar de diferentes maneras, con inhibidores, con distintos químicos, pero bueno, en definitiva lo que hacen es generar un daño muy terrible en las instalaciones y en las válvulas, ni hablar, que son de acero al carbono o distintos metales. Acá tenemos un resumen de las condiciones que propician la biocorrosión, los rangos de temperatura, rango de pH, presencia de agua y de otros nutrientes, y presencia de otros organismos que pueden favorecer la reproducción de estas bacterias y de sus sustancias, ¿sí? Bueno, hasta acá hemos visto los problemas, ¿sí? Los problemas que se encuentra hoy el ingeniero de petróleo o el ingeniero de instalaciones que está en el campo petrolero, con todas estas condiciones del campo, que son realmente muy extremas, y nosotros nos empapamos de todo esto porque somos los que proveemos los materiales, las válvulas en este caso. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿qué soluciones tenemos? ¿Sí? Para eso estamos hoy, para abordar las soluciones. Las soluciones principalmente están en la ingeniería. Digamos, por algo, digamos, somos los ingenieros los que tenemos que resolver este tipo de problemas con criterio técnico, con conocimiento. Entonces, en la ingeniería vamos a encontrar la solución. Básicamente, vamos a ver en esta tarde que se puede solucionar de dos maneras. Una es haciendo una correcta selección de las válvulas. Hay ingenieros que se dedican en los clientes, en las operadoras y en las empresas de ingeniería a diseñar las instalaciones. Y cuando diseñamos una instalación, hacemos selección de materiales y de válvulas, y una mala selección de la válvula puede ser terrible para la operación del campo. Entonces, el primer punto, lo que vamos a ver es la selección de la válvula adecuada. Y en segundo lugar, vamos a hablar de las protecciones. ¿Cómo podemos proteger las superficies expuestas a fluidos agresivos como vimos hoy? Vamos entonces al primer punto, la selección de válvulas adecuadas. Para la selección de válvulas adecuadas, en Fabra tenemos 3 diseños que se adaptan muy bien a este tipo de aplicaciones, ¿sí? Que sería bueno que ustedes las tengan como herramientas cuando tengan que hacer un trabajo de selección, análisis de instalaciones y poder diseñar las instalaciones con válvulas adecuadas. En primer lugar, tenemos la válvula tapón lubricado balanceado, ¿sí? En segundo lugar, tenemos la válvula cuchilla. Y en tercer lugar, vamos a ver la válvula que se llama pinch. Son 3 válvulas que están preparadas para servicio severo, ¿sí? Para servicio en vaca muerta, para todas estas aplicaciones. En primer lugar, vamos a hablar de la tapón lubricado balanceado, ¿sí? Esta válvula tapón lubricado balanceado se asemeja a la esférica porque es una válvula de cuarto de giro, ¿sí? Es una válvula que se acciona mediante un vástago, y este vástago, al girar 90 grados, hace la apertura de la válvula. Son válvulas de bloqueo, o sea que son para apertura y cierre de las cañerías, son bidireccionales, pueden soportar el funcionamiento en ambos sentidos de flujo. Se las considera dentro del grupo, según la norma API 598,
dentro del grupo de asiento blando, porque lo que tiene esta válvula, como vamos a ver ahora, es un asiento que cierra con el efecto de una grasa sellante. Al ser una válvula de asiento blando, por normativa, no admite pérdidas en prueba hidráulica, o sea, es de cero fuga, una válvula de cero fuga. Las normas aplicables son API estándar 6D, ¿sí? El API, lo que es el Instituto Americano de Petróleo, y la API 599, que es la norma constructiva. ¿Sí? Estas dos normas nos permiten fabricar esta válvula según los estándares más elevados del petróleo. Acá tenemos un corte de la válvula y vamos a hacer algunos comentarios de por qué es tan resistente a estos servicios tan, digamos, erosivos y corrosivos que tenemos en Vaca Muerta. En primer lugar, es una válvula que es ideal para trabajar en servicio con arena. ¿Por qué? Porque tiene un tapón. El tapón es este obturador, es el cono que genera el cierre y la apertura. Es un material, es un SAE 4140, es un acero aliado, es un acero que contiene molibdeno y cromo en su composición química. Es un acero que está templado y revenido, se le hace un tratamiento térmico y termina luego del tratamiento térmico con una dureza de 42 Rowell C. Es una dureza muy importante para un obturador, ¿sí? Es un obturador endurecido. Al ser endurecido el obturador lo que permite es soportar la fuerte erosión de las partículas de arena que impactan sobre lo que es el tapón. Además se le hace un tratamiento superficial de laqueado para poder tener un mejor torque de operación. Estas válvulas son especialmente aptas, como dijimos, para situaciones donde hay altos diferenciales de presión, como el caso de los gasoductos, donde tenemos presiones cercanas a los 75 kilos por centímetro cuadrado, y puede ser que del otro lado de la cañería tengamos cero. Entonces, el alto diferencial de presión en válvulas esféricas, por ejemplo, está contraindicado porque marca las esferas y los asientos. En estas válvulas no les hace nada, porque son válvulas que están preparadas para ese alto diferencial. Están preparadas para soportar fluidos que contengan sólidos. También para fluidos altamente viscosos, como por ejemplo el asfalto en plantas de refinería. Todo servicio severo y de alta complejidad. Acá vamos a ver un pequeño video donde van a poder observar la válvula en su corte y ver algunas características, apreciar algunas características del equipo. ¿Sí? Son válvulas que en general tienen bridas ASME 16.5, todo normalizado. Son válvulas que tienen también prueba de fuego, API 6FA, y tiene un mecanismo, como dijimos, de cuarto de giro, que acá se llega a apreciar, funcionando el cierre con una inyección de grasa sellante. ¿Sí? Son grasas especiales que están formuladas especialmente para hidrocarburos. Ahora vamos a ver una imagen de cómo se inyecta la grasa. Ahí tenemos el sistema de inyección. Esta grasa no solamente que lubrica el funcionamiento, también hace el sellado en esta luz de décimas de milímetros que hay entre el cuerpo y el obturador, sino que también genera un balanceo del tapón. Esa grasa se aloja en la cámara de balanceo que está en la parte inferior de la válvula y por efecto hidráulico levanta el tapón levemente para tener un mejor torque en operación, mejor maniobrabilidad de la válvula en operación. Esta es la válvula tapón lubricado, ¿sí? Como dijimos, es una válvula que se fabrica con materiales estándar de la ASME 1634, puede ser un cuerpo de acero al carbono, que es el cuerpo más estándar de WSB que dijimos antes. No es aplicable el concepto de trim, porque es una válvula justamente con asiento blando, al tener la grasa sellante. El montaje trim se utiliza mucho en otro tipo de válvulas, como por ejemplo válvulas esclusas, válvulas globo. En este caso, los componentes internos en contacto con el fluido son solamente el tapón
y el sellante. Como dijimos, el sellante tiene tres funciones. Hermetiza el cierre, por eso se llama grasa sellante, minimiza la fricción, hace una acción de lubricante, y por efecto hidráulico hace el balanceo del tapón, ¿sí? En la parte de balanceo inferior y superior, genera esa presión del fluido, en este caso la grasa sellante, que es altamente viscosa, que se inyecta a alta presión y genera este balanceo del tapón. Acá tenemos un resumen de los beneficios. Puede trabajar con sólidos porque no existen cámaras internas donde se puede depositar el sólido ni se pueda cristalizar la parafina o las sales. Tiene asiento metálico de alta dureza, ¿sí? Que soporta la erosión. Está el tapón hermanado con una tolerancia muy ajustada, lo que garantiza su hermeticidad. Es un efecto cortante el que hace el tapón cuando acciona, es un accionamiento rotativo que permite justamente operar con fluidos viscosos y o fibrosos. Bueno, todo lo que es el sistema de regulación que hablamos, ¿sí? Están justamente preparadas estas válvulas para soportar los fluidos más extremos. Algo importante de recalcar es que es una válvula que está certificada a prueba de fuego API 6FA y monogramada API 6D, que es la norma que mencionamos antes, bajo la cual se fabrica y se diseña. Esta fue la prueba de fuego que hicimos hace 3 años, acá en Argentina. Hicimos prueba destructiva de varias válvulas para certificar la normativa. O sea, es una válvula que está totalmente preparada para contingencia fuego en un campo petrolero, en una refinería o en un gasoducto. ¿Sí? Esto es algo realmente muy valioso para el producto y para la garantía de la instalación. Si la válvula puede operar en emergencia fuego. Y acá tenemos una foto típica de una instalación de gas. Acá tenemos el troncal del gasoducto, tenemos una esférica de gran tamaño, en este caso de 30 pulgadas, que está operada por un actuador en la parte superior, que es lo que hace el automatismo de la válvula. Y en el bypass es un servicio de alto diferencial de presión, porque el gasoducto viene, como dijimos, con alta presión, una clase 600 en general, y la esférica, para no ser accionada bajo esa presión de diferencial, lo que se hace es abrir los tapones lubricados, que en este caso son de 8 pulgadas, para ecualizar las presiones y después hacer apertura del troncal. Esta es una foto típica de instalación con válvulas de tapón lubricado, ¿sí? Lo que es alto diferencial de presión y servicio sucio, lo que llamamos servicio con arena o con distintos sólidos. Muy bien, hasta acá lo que vimos es la válvula de tapón lubricado balanceado, que es una solución que tenemos para este tipo de servicios. Otra solución es la válvula de cuchilla, es una válvula bien sencilla en su funcionamiento, se la conoce en inglés como knife gate valve, válvula de cuchillo. Esta válvula lo que tiene es una compuerta, que es una cuchilla que baja para el bloqueo y asciende para la apertura. Es una válvula que tiene paso total, ¿sí? Full bore, full opening, trabaja también en forma bidireccional y tiene una presión máxima de servicio, en este caso hasta 16 bar, lo cual es una limitante. Nosotros en Fabra estamos trabajando en el diseño de una válvula de cuchilla de mayor presión para que pueda alcanzar los 40 bar en su presión máxima, pero estamos en el proyecto de desarrollo. En este caso, las válvulas no tienen norma de construcción, sí tienen norma en cuanto a las bridas. Las bridas tienen que respetar lo que es el ASME 16.5. Acá vamos a ver un pequeño video que nos muestra cómo es la válvula. Son válvulas muy robustas, sobre todo para estos servicios de vaca muerta, donde tenemos arena, donde tenemos fluido corrosivo. La cuchilla es una cuchilla de acero inoxidable. Es un 316 o un 304, que es el estándar de Fabra. Como van a ver, la gran ventaja de esta válvula es que no tiene dónde acumular los sólidos. Es una válvula que también se usa mucho en minería. Acá vamos a ver un detalle del asiento que es muy importante. Lo que tiene esta válvula es un asiento doble. Tiene un asiento
por un elastómero, que es un cordón elastomérico de alta resistencia, y también tiene un asiento metálico en el cuerpo de la válvula. O sea, la cuchilla asienta doblemente y es totalmente hermético el cierre. Acá se va a ver en el detalle de la imagen cómo está esa parte del asiento de la cuchilla también en el asiento metal-metal. Son válvulas muy robustas, trabajan en minería con pulpa mineral, con gran contenido de rocas, con todo tipo de sólidos abrasivos. Y en Vaca Muerta la hemos utilizado en servicios de baja presión con contenido de arena, ¿sí? Estas válvulas son muy resistentes a la abrasión. Tienen en la parte superior, esto que estamos viendo acá, este empaque en la parte superior, lo que permite es limpiar la cuchilla. Estas cuchillas se arman con dos medios cuerpos, ¿sí? La cuchilla inoxidable y dos medios cuerpos que se hermanan y hacen como un sándwich con la cuchilla. Una vez que está hermanado el conjunto, queda el sello longitudinal, que es el cordón elastomérico, y acá arriba tenemos un sello que es de PTFE con inyección de grafito. Esto lo que hace es hacer una presión sobre la cuchilla para que en cada accionamiento no haya pérdida de fluido por la parte superior, que es la parte donde asciende la cuchilla. La gran ventaja de esta válvula es que se puede reempaquetar bajo presión sin desarmar el equipo, o sea, totalmente sin desmontar la válvula. Acá se ve el video de cómo está armada y cómo es la inyección de grafito para el empaque del sello transversal. Muy bien, estas válvulas entonces, como dijimos, son muy robustas para estos servicios con sólidos y realmente muy importantes para todo lo que es Vaca Muerta. Hoy se está desarrollando mucho en los yacimientos esta aplicación. Bueno, acá lo que comentábamos, acá se ve la cuchilla y el sello transversal a ambos lados, que sirve como limpieza y empaque, que se puede reempaquetar bajo presión. Y todo lo que dijimos recién constructivamente con respecto al cierre. ¿Sí? El cierre es muy importante y no tiene dónde acumular los sólidos. Distinto con la esclusa, que sabemos que la esclusa tiene una cámara de acuñamiento donde se genera la acumulación de sólidos y sería imposible operar la válvula en esas condiciones. Hay un accesorio para esta válvula que lo llamamos muesca en B. Esto se usa mucho en alimenticia, sobre todo en fluidos viscosos. En Argentina, una fábrica de mayonesas muy famosa tiene esta válvula con muesca en B. Sirve para regular el flujo, ¿sí? Para regular el flujo, el caudal de fluido. En Vaca Muerta, por el momento, no hemos utilizado este accesorio, pero está disponible si en algún momento se requiere. Muy bien, ahí terminamos con esta válvula de cuchilla, ¿sí? Y un resumen de las aplicaciones principales. Generalmente se usa en todo lo que es fluido sucio y en petróleo y gas se usa mucho en lo que es la purga de los tanques. Vieron que los tanques petroleros, de almacenamiento petrolero, aparece siempre una purga en la parte baja del tanque, lo que es el fondo del tanque, y en esas válvulas donde se acumula mucha mugre, mucha suciedad, se utilizan estas válvulas que son de baja presión y de alta prestación para estos servicios. Por último tenemos la válvula pinch. La válvula pinch es una válvula que nació con la minería, es una válvula de baja presión hasta 10 bar, porque trabaja con un manguito de goma, que es como una manguera, que ahora vamos a ver cómo funciona. Es un manguito renovable, elastomérico, y la norma aplicable en este caso es la norma de las bridas, no tiene norma constructiva. Vamos a ver un video también que nos explica cómo funciona esta válvula. Esta válvula tiene un funcionamiento muy sencillo. Acá vemos un corte. Trabaja por aplastamiento, ¿sí? El manguito de goma es estrangulado por un mecanismo neumático, también puede ser un accionamiento a volante, pero en general son neumáticos, haciendo presión sobre el manguito de goma, se consigue el aplastamiento y la restricción de flujo. ¿Para qué son tan importantes estas válvulas?
se usan en minería y en vaca muerta para lo que es servicio con arena. La goma tiene una particularidad, en estos casos son gomas muy flexibles, se usa combinación de caucho natural con otros elastómeros para lograr que el manguito sea flexible a la hora de operar, que no se fatigue y además que las partículas sólidas reboten contra la superficie del manguito. Esto lo que genera es evitar el desgaste del manguito elastomérico. Estos manguitos son totalmente renovables, o sea, si a lo largo de los años sufre un desgaste, porque es, digamos, un elemento de desgaste, se puede cambiar y reutilizar la válvula sin necesidad de comprar una válvula nueva. Por eso es importante también que sepan este concepto. Hay dos tipos de válvula pinch, una de cuerpo abierto y otra de cuerpo cerrado, como vimos en el video. Esta de cuerpo abierto es una foto que sacamos en una minera y también se utiliza, es un diseño que se utiliza mucho en el mercado, que te permite ver si está dañado el manguito, si hay que reemplazarlo. ¿Sí? Entonces, este tres tipos de válvulas que vimos recién, la tapón lubricado, la cuchilla y la pinch, son tres soluciones muy importantes que tenemos hoy en Fabra, desarrolladas especialmente para los servicios severos, sobre todo con erosión, ¿sí? Con arena, que es un problema que estamos teniendo hoy en Vaca Muerta en casi todos los pozos petroleros. ¿Sí? Todos los clientes nos preguntan por lo mismo. Acá tenemos un resumen, ¿sí? Un resumen. Ponemos estas tres válvulas comparadas con la esférica, porque en general el mayor error que vemos en estos casos es elegir una válvula esférica para estos servicios. ¿Dónde no está recomendada la esférica? Bueno, acá tenemos un cuadro resumen. Cuando hay arena y sólidos, no está recomendada. ¿Sí? La tapón, la cuchilla y la pinch, sí. Son válvulas que funcionan perfectamente con esas condiciones. Alta viscosidad, la esférica no. Tapón, cuchilla y pinch, sí. Alto diferencial de presión, la esférica no, justamente por el asiento blando. Se marcan los asientos y dañamos la válvula. En este caso, el tapón lubricado es la única que está preparada para altos diferenciales de presión. Las parafinas, como vimos antes, generan daños terribles en las esféricas de incrustación. La tapón, la cuchilla y la pinch andan perfectamente con esas condiciones. En cuanto a presiones, hasta 10 bar, todas son óptimas, hasta 16 bar, todas menos la pinch, que es hasta 10 bar, y mayores a 16 bar, tenemos la esférica y la tapón, siempre y cuando no tengamos las condiciones contraindicadas para una esférica. Las temperaturas son todas muy parejas, andan alrededor de los 200 y 240 grados para todos estos modelos, salvo para la pinch, que al tener un manguito de goma, el espectro de temperaturas es mucho más bajo, soporta hasta 120 grados. Para terminar esta parte de válvulas, queríamos hacer una mención a las válvulas mariposa. ¿Sí? Las válvulas mariposa es una válvula que sufre mucho en vaca muerta por corrosión y por erosión, sobre todo cuando hay arena. El asiento elastomérico que tiene la mariposa y el obturador sufren mucho la erosión, ¿sí? Por el impacto de partículas sólidas y no están preparadas para este tipo de servicio. Por eso no están recomendadas, ¿sí? Directamente cuando tenemos arena no debemos seleccionar una mariposa concéntrica, ¿sí? Las mariposas estándar. Hay una mariposa en el mercado que es una mariposa de asiento metal-metal que se puede especificar para estos casos. Es una mariposa, lo que se llama la mariposa excéntrica. Las hay de doble y de triple excentricidad. Tienen mejor rendimiento frente a condiciones severas, pero vamos a ver que tienen algunas desventajas. Por ejemplo, son altamente costosas, ¿sí? Tienen un precio muy elevado en el mercado. No hay fabricante local en Argentina, son todas importadas. Generalmente se fabrican en lo que es Asia o Europa en general, los fabricantes de mariposas. Y presentan fallas en presencia de arena, sobre todo cuando hay arena, más del 8%, hemos tenido
reportes de que no funcionaron bien porque se atascan y dañan los asientos metálicos de la válvula. No estaría preparada para un servicio con arena a más del 8%. Estas son algunas consideraciones para que ustedes tengan en cuenta. Por lo tanto, consideramos que hacer una válvula extremadamente cara no justifica la inversión, teniendo las otras alternativas que vimos antes. Una cuchilla puede tener mucha mejor performance que una válvula de triple o de doble excentricidad. Muy bien, hasta acá hemos visto las válvulas, ¿sí? Las válvulas que tenemos para este tipo de servicios. Ahora vamos a ver brevemente lo que son las protecciones, ¿sí? Los revestimientos. Las protecciones tienen el objetivo de aislar el material que está expuesto a corrosión y erosión. Para eso, la empresa Soluciones MRO, que es del grupo de Fabra, es el mismo grupo empresario, ha desarrollado lo que se llama la familia de producto protección de equipos e instalaciones. Y representamos en Argentina la marca estadounidense Enecon. Enecon es una marca estadounidense que tiene más de 30 años en Estados Unidos. En Argentina ya llevamos más de 15 años homologando las principales industrias. Para que ustedes se den una idea, YPF tiene codificado todos los revestimientos de Enecon en su código SAP. Eso yo se los puedo compartir. De hecho, les digo que va a quedar mi contacto al final de la charla para que tengan mi teléfono y mi mail, si me quieren preguntar algo en algún momento de su carrera o cuando estén trabajando en el campo petrolero, les puedo pasar mucha información de esto. ¿Qué, digamos, certificados tiene esta marca Enecon? Es una marca que nació con la Armada norteamericana, con la naval sobre todo. Enecon protegía y protege los submarinos de la Armada norteamericana y los barcos de la corrosión marina. Y a partir de ahí empezaron a desarrollarse en toda la industria de ataque químico y abrasivo en distintos aspectos de la industria en general. Tenemos certificación ISO 9001, certificación militar de Estados Unidos, certificación nuclear y también otros importantes certificados que tienen que ver con la Marina de Estados Unidos, con la Armada. Bueno, estos son certificados más de Norteamérica, ¿no? Pero es una marca realmente que se ha posicionado como líder mundial en revestimientos para protección de equipos e instalaciones. Vamos a hablar un poquito de la tecnología y de los objetivos que perseguimos con esto. Esta familia de productos, como la llamamos, protección de equipos e instalaciones, hace referencia a técnicas que nos permiten proteger los equipos de ataque de corrosión, erosión, ataque químico, abrasión y cavitación, generando importantes ahorros en inversión del cliente. Ustedes, no sé si sabían, digamos, los que están en la industria saben, como por ejemplo, bueno, Cristian, él lo vive todos los días seguramente, las inversiones en el mercado petrolero por la crisis del petróleo, la baja en los precios y todo el contexto internacional de la pandemia y demás, hizo que las inversiones petroleras estén muy ajustadas. Las empresas petroleras están invirtiendo poco en el día de hoy y además están bajando los CAPEX, o sea, el monto para invertir, están tratando de que sea lo más bajo posible. Bueno, una de las herramientas importantes para bajar los CAPEX de los proyectos petroleros es aplicar revestimientos correctamente. ¿Por qué? Porque con los revestimientos, como vamos a ver ahora, podemos revestir internamente cualquier válvula y reemplazar la fundición integral con aleaciones especiales de alto costo. Les pongo un ejemplo muy sencillo. En las instalaciones donde hay alto contenido de cloruros, los piping class de los clientes en general ponían aleaciones especiales, esto es, inoxidables o aleaciones especiales como duplex o superduplex. Son materiales carísimos, ¿sí? Pensemos que una válvula de acero inoxidable 316 fundida sale 4 veces más que una válvula de acero al carbono. Y una válvula de duplex o superduplex sale hasta 10 veces más que una válvula de acero al carbono. Entonces, cuando vamos al CAPEX del proyecto, tenemos que trabajar de forma muy inteligente para bajar los costos. En este caso,
El gran costo de una válvula es la fundición, es el cuerpo de la válvula, es el peso, los kilos. Si fundimos en una aleación especial sin tener en cuenta estas tecnologías, estamos derrochando, gastando mucho dinero en algo que no vale la pena. ¿Por qué? Porque el ataque químico y el ataque erosivo se da solamente en la superficie interna de contacto. Lo que hacemos con estos revestimientos es aislar completamente la superficie de contacto, protegiendo el cuerpo de la válvula para que pueda trabajar sin problemas. Además, como son productos de alta terminación superficial y de baja rugosidad, reducen la pérdida de carga por fricción entre un 10 y un 15% en las válvulas, lo cual esto es muy importante para la gente de procesos que diseña las cañerías y las instalaciones. Estos compuestos poliméricos son de base epoxi, se aplican como pinturas y tienen algunas características que son importantes, que ahora vamos a ver. En primer lugar, son de alta adherencia, ¿sí? Son de alta adherencia. ¿Cómo trabaja la corrosión en el acero? La corrosión en el acero genera lo que se llama la ampolla de oxidación, que tiene una tensión, una presión de fuerza hacia afuera de 140 kilos por centímetro cuadrado. Esto rompe todo tipo de revestimiento que ustedes puedan aplicar o pinturas que protejan al metal. ¿Sí? Son burbujas de óxido de hierro que rompen todo porque tienen gran fuerza. Se expanden en volumen de manera muy impresionante. ¿Qué tienen estos revestimientos? Esta tecnología de revestimientos tiene una adherencia al acero tan fuerte. Este es el revestimiento Eneco. Tiene una adherencia al metal de 300 kilos por centímetro cuadrado, lo que es la tensión de adherencia. O sea que duplica lo que es la fuerza de la oxidación del metal. Si ustedes van al mercado, en el mercado hay muchas pinturas y muchas protecciones, pero van a ver que ninguna de ellas tiene resistencias de tensión superficial, ni siquiera cerca de 70 kilos por centímetro cuadrado. O sea que ustedes protegiendo el metal con cualquiera de esos productos, al poquito tiempo estarían teniendo problemas con las ampollas de óxido. En cambio, con estos revestimientos de última generación que hoy están en el mercado, podemos garantizar que el óxido no va a desprender el revestimiento de protección. Y otra característica muy importante es que el producto esté 100% libre de solventes. ¿Sí? Ustedes saben que las pinturas, las protecciones que se aplican como pinturas, en general tienen un porcentaje de solventes que al momento del curado se evaporan y dejan permeabilidad. La permeabilidad en estos revestimientos es prácticamente cero porque no tienen solvente, por lo tanto, en los ensayos de permeabilidad al vapor han demostrado ser muchísimo más eficientes que los demás revestimientos que tienen solvente al 4%. Por lo tanto, las dos características principales de un revestimiento para proteger una válvula o un equipo tienen que ser la tensión de adherencia y lo que se llama lo que es libre de solventes, o sea, 100% sólidos, que no tengan ningún agregado de solventes. Esto lo hace confiable al producto, ¿sí? Lo hace con muy baja permeabilidad y con alta resistencia al desprendimiento. Acá tenemos algunos ejemplos que les voy a mostrar brevemente para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, esto es una válvula de cuchilla fabricada por Fabra, lista para despachar, con un aplicado de revestimiento antiabrasivo, ¿sí? Para la industria del oil and gas. Otros revestimientos, por ejemplo, protegen contra la corrosión severa, como en este caso, son revestimientos para alta resistencia química, que soportan los cloruros, lo que es el sulfídrico, el ácido carbónico, todo lo que vimos hoy, la biocorrosión. Está todo para resistir ese tipo de ataques. Bueno, acá van a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esto fue una minera de oro y cobre, una válvula extra chata. Un tanque con ácido clorhídrico al 34%, que se revistió completamente para protegerlo. Un eje de un submarino
¿sí? Protegido contra la corrosión del agua de mar. Una válvula de retención para agua potable, es una válvula de acero al carbono que está revestida por dentro para justamente aislar el material en contacto con el agua potable. Una bomba centrífuga para lodos altamente abrasivos, un intercambiador de calor en industria aceitera, un impulsor de una bomba, ¿sí? Que fue reconstruido también por estos materiales, tienen material de reconstrucción también. Esto fue en la industria siderúrgica, en lo que es la parte de ternium siderar. Esto para vaca muerta, una batea de fracking, que son esos que tienen esos geles con arena al 50%, que son altamente abrasivos. Bueno, hemos protegido esas instalaciones con revestimientos especiales, ¿sí? Bateas para fracking. Esta válvula fue para un pozo de extracción de petróleo con agua de formación, con alto contenido de cloruros, para protegerla de la corrosión. ¿Sí? Todo es acero al carbono, ¿eh? Acero al carbono protegido internamente. Los asientos no se protegen porque son de material integral inoxidable. Piezas para puente de inyección, esto es para agua de formación, para hacer reinyección de agua de pozos petroleros, con alto contenido de sales también, protegida por dentro. También se puede proteger lo que es el hormigón, las bateas de contención, esto es muy común verlo en instalaciones de superficie, protegerlas del ataque químico. Esto es en la industria nuclear, en Atucha, protegiendo también distintas instalaciones, ¿sí? Por ejemplo acá del hidróxido de sodio al 50%, protegiendo la corrosión. En los pisos de la industria química es algo que nos piden mucho para poder protegerlos del ataque químico. Y también hay productos que son antideslizantes, que tienen cuarzo, por ejemplo en este caso para una rampa de un Clark, para que tenga mejor adherencia con las ruedas del equipo. O sea que la aplicación es muy amplia de estos productos. Son productos de última generación, ¿sí? Y las aplicaciones son muchísimas. Así que bueno, llegamos al final de la primera parte, ¿sí? Esta primera parte, como dijimos, hacemos un corte ahora, vamos a hacer acá un resumen de cómo se especifica. Si ustedes quisieran especificar para un proyecto una válvula con revestimiento, acá está el texto, cómo tienen que especificarlo. Y resumiendo hasta acá, lo que vimos fue problemas de corrosión y erosión en los cuerpos de válvulas, ¿sí? Los podemos resolver con revestimientos, tanto la corrosión como la erosión. Y los problemas de funcionamiento debido al contenido de arena u otros sólidos, los resolvemos haciendo una correcta selección de las válvulas, eligiendo las válvulas adecuadas para el servicio. Yo acá puse un pequeño, a modo de chiste también un poco lo que pasa en el mercado, ¿no? En el mercado petrolero hay empresas de ingeniería que diseñan, que hacen toda la parte de ingeniería, y por otro lado están las operadoras, que son los clientes finales, son los que operan el campo, por ejemplo YPF, Chevron, Shell. Y bueno, acá en este caso este ingeniero participó del curso y dice, bueno, tenemos un servicio con arena al 8%, cloruros 5.600 ppm, o sea, más del 5%. Vamos con una válvula cuchilla revestida, solucionamos el problema. Y la operadora muchas veces contesta esto, ¿no? Lamento decirte que no está en el piping class. ¿Sí? Cuando una válvula no está en el piping class, en la clase de cañerías del cliente, es un problema. Siempre nos reímos con los clientes porque es así. Cuesta meter un cambio en el piping class, ¿no? El piping class es sagrado, te dicen muchas veces las operadoras. Y esto también un poco a modo de reírnos un poco y distendernos. Esto tiene que ver con que los cambios cuestan, ¿no? ¿Quién lideró la transformación digital en tu empresa? No fue el gerente general, no fue el gerente de TI, de tecnología, sino que fue el COVID-19, ¿no? Esto habla un poco de cómo nos cuesta cambiar, nos cuesta introducir tecnologías nuevas. Pero bueno, hay que actualizarse, hay que empezar a conocer estas tecnologías nuevas y a aplicarlas, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer un break, espero que no estén así,
que no estén destruidos, como este muchacho, que no se estén durmiendo. Y vamos a hacer unas preguntas, ¿sí? Dejamos el espacio libre para hacer algunas preguntas. Si quieren habilitar el micrófono, me hacen la pregunta por el micrófono, o si quieren, no sé si habrá en el chat alguna pregunta y la podemos leer directamente del chat. Sí, Maxi, bueno, todavía seguimos acá, al menos yo. Bueno, me alegro que no están como el muchacho que vimos recién en la imagen, que están Muy vivos. bueno. Y muy buena la última filmina, estaba, la verdad que muy real. Nos La del cambió el COVID. COVID, sí, la verdad que muy buena. Esta es genial. Yo cuando Sí, me sí. la mandaron hace un par de semanas y dije, bueno, que no la vea el CEO de Fabra porque me mata, le puse en el curso. Pero en realidad es a modo de reírnos porque, a ver, si yo hubiese sido el gerente general o el gerente de TI, me hubiese pasado lo mismo. Porque la realidad es que tenemos que ser sinceros, no estábamos preparados para esto, ¿no? Nos Bueno, agarró. esto es parte de la adaptación, ¿no? El Zoom también. Los cursos Exacto, vía exacto, Zoom. sí. ¿Quién se hubiese imaginado que estaríamos haciendo esta charla por Zoom? Pero bueno, La verdad. eh, así Mira, como. hay dos consultas, si te fijas en el Sí, chat. Hay una que dale. escribió Paola y otra que, bueno, te puse yo que en parte ya respondiste algo. Bueno, me fijo en el chat. ¿Para qué entro el chat? Acá tengo el chat. Bueno, vamos a las preguntas. A ver, a ver. Bueno, Paola, la bola pinch con mango no expuesto. ¿Tiene algún testigo para saber que se fisuró el mango? En realidad no tiene ese accesorio. Son válvulas que en minería en general se usan con cuerpo expuesto. En el petróleo y gas las estamos especificando con cuerpo cerrado, porque en la minería se gastan tan rápido. Pensá que en la minería pasa pulpa mineral con pedazos de roca. O sea, una válvula pinch en minería cambia el manguito cada 6 meses. Entonces, van a rotura directamente. En cambio, una válvula pinch en la industria petrolera con una instalación al 5 o 6% de arena, que es lo común que estamos viendo hoy, te puede durar 2, 3, 4, 5 años. O sea, no tenés que estar tan encima de la válvula como en ese caso. Entonces, puedes planificar un mantenimiento preventivo y cambiar el manguito según el contenido de arena. Nosotros podemos recomendarte cambiar de manguito cada X cantidad de años y seguir funcionando sin problema. Así que bueno, espero que esté contestada esa pregunta. Después me dicen dos consultas. ¿El mantenimiento de la válvula tapón y cuchilla, existe algún kit de Fabra? Exacto. Esa primera pregunta te la contesto. Acá me dice que es de la SPE, no veo el nombre. Pero bueno, básicamente estas válvulas, sobre todo la cuchilla, tiene un kit de sellos. El kit de sellos, como les mostré en la imagen, tiene un sello transversal y un sello longitudinal, que son elastoméricos, entonces se van gastando. Esos kits se proveen y se cambian en general más o menos en promedio cada unos 10 años. Son los que duran más o menos esos kits, por el propio envejecimiento de la goma. Entonces, cada 10 años lo que hay que hacer es desarmar la válvula, se desarma muy fácilmente, son dos medios cuerpos, se vuelve a colocar el kit de sellos, se ensambla y se pone en línea nuevamente. Y después me pregunta, de lo que es el tapón lubricado, hay kit de repuestos, pero los kits de repuestos de una tapón lubricado, como en toda válvula de ese tipo de construcción, que son metal-metal, recién se colocan a los 20 años de servicio. O sea, en Oldelval, por ejemplo, me estuvieron catalogando repuestos de válvula Fabra de más de 25 años en planta. O sea que los kits de repuestos de tapón son de mucha más duración, digamos, el cambio es mucho más largo que una válvula cuchilla, justamente porque son repuestos metálicos, o son bujes, o son repuestos que son de alta duración. ¿Sí? Así que no hay tanto problema con la tapón. Después me pregunta, otra consulta, ¿están trabajando con las operadoras para que puedan implementar el uso de válvulas tapón sobre oleoductos provenientes de vaca muerta? Exacto, una muy buena pregunta. Estamos trabajando justamente con Oldelval. La empresa Oldelval, que es la que tiene los oleoductos principales de la Argentina y bueno, la zona de Vaca Muerta,
ellos están trabajando mucho con válvula tapón. Te puedo pasar después contactos de los ingenieros que están trabajando con nosotros y están especificando tapones lubricados, ¿sí? Para ese tipo de servicios. Tienen muchos problemas, tienen problemas de arena, problemas de parafinas, problemas de cloruros que precipitan, tienen muchos problemas, así que están usando válvulas tapón en lugar de esféricas. Bueno, Eduardo Susic dice, muchas gracias, tengo que dejar, muy buena la presentación. Bueno, Eduardo, entonces te despedimos y esto va a estar grabado, así que yo también les voy a pasar el material y van a tener mi contacto para cualquier consulta. Y Cristian, vos eso iba tenías a decir, otra pregunta, ¿no? Maximiliano, eso iba a decirle, después le vamos a pasar el link al canal de YouTube para que lo vean también. Perfecto. Así que, bueno, si no hay más preguntas, no sé qué te parece si hacemos el break que decías. Sí, sí, hay una pregunta más que vos me habías hecho, Cristian, que yo quería aclararles. Yo te quería Respecto preguntar sobre sí, qué soluciones para la norma API 6A, lo que es exacto, exacto. arbolito de yacimiento, ¿no? O sea, Exacto, el famoso arbolito de Navidad y las válvulas de cabeza de pozo. Eso es interesante lo que menciona Cristian. Yo les voy a hacer un pequeño comentario acerca de eso. Las válvulas API 6A son válvulas muy especiales que en Fabra no las fabricamos, ¿sí? Son válvulas específicamente diseñadas para lo que son las cabezas de pozo. Les voy a mostrar la norma para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. También se las puedo compartir. Esta es la normativa API 6A, donde ustedes van a ver en el alcance, tiene que ver con la especificación para cabeza de pozo y arbolitos de Navidad, ¿sí? Lo que son los arbolitos de los equipos de cabeza de pozo. Y acá van a ver las imágenes, bueno, acá explica justamente todo lo que es el alcance y demás. Por eso nosotros en Fabra, como no fabricamos estas válvulas y tampoco fabricamos los arbolitos, yo les iba a recomendar, si en alguna oportunidad quieren hacer una charla de esto, que hablen con la gente de Motomecánica, ¿sí? Motomecánica Argentina es una empresa nacional que produce estos equipos, fabrican las cabezales de pozo y fabrican las válvulas esclusas API 6A que se usan en los arbolitos. Acá les voy a mostrar un poco la web de Motomecánica. Motomecánica es un fabricante, hay muchos fabricantes. Les voy a compartir para que ustedes vean. Acá está la web de Motomecánica. Están las cabezas de pozo que fabrican ellos y en las cabezas de pozo están las válvulas exclusas API 6A, que son las que pueden ver en pantalla. Está la válvula exclusa API 6A, que es esta válvula. Son válvulas especialmente diseñadas para las cabezas de pozo. Ustedes saben que las cabezas de pozo tienen otra normativa porque son las que controlan la presión del pozo y el pozo puede entrar en surgencia si falla algo en el cabezal. Entonces, son válvulas muy específicas para esa normativa. Así que no sé si queda claro, Cristian, esto, quería aclararlo, porque me sí, parecía sí, importante clarísimo. mencionarlo. Yo te diría, Cristian, vos que estás liderando un poquito estas charlas, te recomiendo para complementar esta charla que puedas conseguir con Motomecánica alguna charla de estas válvulas que es muy interesante. Inclusive, si haces una charla de esas, me gustaría participar, porque si Dale, dale, bien lo agendamos, cualquier cosa. yo lo vi en la facultad y lo vi en el campo petrolero, pero está bueno escucharlo del fabricante. ¿Viste? Te va a dar un conocimiento mucho mayor. En Dale, cambio, buenísimo, Maxi. lo que fabricamos en Fabra son las válvulas que están después del cabezal, o sea, todo lo que es las baterías, las PTG y todo lo que, las PTC también, las plantas de tratamiento, todas esas derivaciones y las válvulas que se utilizan son normativa API 6D, API 600, que son las que trabajamos nosotros en Fabra. Dale, dale, quedó claro. Gracias, Maxi. Bueno, Bueno, no sé. entonces estamos. No sé si hay alguna pregunta más con esta parte que vimos. Si no, hacemos un break de los minutos que ustedes me digan. Y la parte que resta es una parte muy cortita, que la vamos a hacer en 20 minutos. Y después hacemos las consultas finales. Es una parte corta, pero muy interesante que queda por ver, que tiene que ver con emisiones fugitivas, tecnologías de sellado y también lo que es la parte de válvula globo.
Dale, dale. Si te parece un break de 10 minutos, Maxi. Excelente. Bueno, como les decía, ya estamos terminando el curso. Esta es la última parte, es la parte más corta, pero es muy interesante lo que vamos a ver ahora porque tiene que ver con una actualización de las normativas y como profesionales es muy bueno que nos actualicemos siempre con las normas, sobre todo el API, que está actualizando en estos últimos años bastante las normativas en cuanto a las válvulas. Vamos a ir avanzando entonces, ¿sí? Los problemas que vemos en campo con válvulas manuales, como veíamos recién, uno de los problemas típicos es el de las emisiones fugitivas, ¿sí? Esto es emisiones de fluidos hacia el exterior por pérdidas en las válvulas. Y otro problema que estamos viendo es el tema de las válvulas globo que no permiten bloqueo, pues es un problema de diseño que hemos detectado y hemos hecho un diseño que se adapta a la normativa de API. Vamos a ver primero las emisiones fugitivas. Dentro de la empresa tenemos otro grupo de familia de productos que se llama Planta Libre de Fugas, PLF, que tiene que ver con disminuir o eliminar la parte de fluidos emitidos hacia el exterior. Si las emisiones fugitivas, que se llaman en las normativas, se lo llama así, emisiones fugitivas, de fluidos. Esto permite ahorros económicos en cuanto al fluido perdido. Sabemos que en el campo petrolero los fluidos son costosos, ya si hablamos de gas natural o de petróleo o de los fluidos que estamos manejando, son fluidos que tienen un valor importante económicamente hablando, pero también estamos hablando desde el punto de vista de la seguridad y de la integridad de la instalación. Una emisión fugitiva puede provocar daños en los equipos, puede provocar paradas de planta imprevistas y pérdida de producción, puede generar impacto ambiental y puede poner en riesgo la vida de los operarios. Entonces, estamos frente a un tema muy importante. Los tipos de pérdida pueden ser perceptibles, ¿sí? Como en el caso de la foto que estamos viendo, acá son perceptibles, se ven las pérdidas de las cañerías y de las válvulas, o pueden ser no perceptibles, ¿sí? Que pueden ser que no se estén viendo y sean realmente imperceptibles. ¿Por dónde puede perder una válvula? Bueno, las válvulas pierden en general por el empaque. La zona superior, donde está el vástago y está el sistema de empaque, allí es el sistema donde más se puede generar la pérdida de fluido por un problema del empaque. Las causas más importantes son las causas constructivas. En cuanto a la rugosidad, la caja de empaque tiene que tener una rugosidad por norma API menor a 32 RMS. La compatibilidad del empaque, este empaque tiene que ser compatible con el fluido químicamente para no sufrir daños. Y la operación, los ciclos de operación y si va a haber temperatura. Otra parte donde se puede perder fluido es por el bonete, digamos, lo que se llama la tercera boca de la válvula, o por las bridas de conexión. Son todos lugares donde se puede perder fluido, lo que la norma llama emisiones fugitivas. Esto es una estadística en refinerías, no en el caso del upstream, es el caso de downstream, pero en refinerías el 60% de las pérdidas se da en las válvulas. O sea que el campo donde más se pierde fluido por este tipo de pérdidas es en las válvulas manuales, justamente, que es lo que estamos viendo hoy acá. Las normativas que yo les mencionaba, es importante para ustedes que sepan cómo las normativas se fueron actualizando. El estándar API 600, que es el estándar para construir válvulas esclusas para estas instalaciones de superficie, agregó en el inciso 5.9.7 que las válvulas deben calificar, ¿sí?, para lo que es el ensayo testeo de emisiones fugitivas requerido por la API 624. Esta norma API 624 es nueva relativamente, fíjense, salió en febrero de 2014 y la última edición
de la norma API 600 salió en enero de 2015, o sea que sacaron la norma de emisiones fugitivas en 2014 y en 2015 la API 600 se actualizó e incorporó este tipo de requerimientos. Este tipo de requerimientos se aplica a las válvulas que tengan vástago, ¿sí? Las válvulas típicas que funcionan con el vástago, como el caso de la esclusa y la globo particularmente, y que tienen sistemas de empaque de grafito. Cuando vamos a la norma API 624, lo que vemos es que se nos menciona la API 622. ¿Por qué? Porque el empaque tiene que estar certificado y testeado según la API 622. Esta norma API 622 habla de cómo se testean los empaques y se certifican para evitar las emisiones fugitivas. O sea que este conjunto de normas, bastante nuevo, tiene 5 años de actualización y realmente es muy interesante estudiarlo. En estos 5 años tuvimos que tratar de acomodarnos a estas normativas y poder implementar los cambios necesarios para poder aplicar y certificar. La empaquetadura, para los que no conocen el tema, es un conjunto de anillos preformados que están elaborados a partir de fibras hiladas y grafito, que se coloca en el vástago y la caja de empaque, justamente para evitar las pérdidas de fluido por la zona del vástago. Cuando uno ve una empaquetadura, parece una soga, si uno lo ve de lejos parece una soga, pero es un elemento trenzado de sección cuadrada que lo que permite es generar estos anillos de cierre. Son anillos de cierre de grafito que me permiten a mí evitar las fugas de fluido. Los parámetros de selección para una empaquetadura son la composición del fluido, la concentración, la presión, la temperatura y la función de la válvula. Todos estos parámetros son importantes a la hora de elegir el empaque que vamos a usar. El objetivo del sistema que nosotros diseñamos en Fabra, que se llama Sistema de Sellado por Carga Viva, o Live Loading System en inglés, es justamente reducir, ¿sí?, el TOC en los procesos productivos. O sea, este total, el costo operativo total de los procesos productivos en el petróleo y gas, tratar de bajarlos al máximo, bajarlos lo más que se pueda, evitando pérdida de fluido y evitando trabajo de las personas, de los operadores, que tengan que ajustar las válvulas para apretar las empaquetaduras. Este es el sistema que cumple con la normativa, que garantiza justamente aprobar la norma API contra las emisiones fugitivas. Lo que tiene el sistema es un assembly de resortes de disco. Estos resortes de disco se hacen a partir de arandelas de disco. No es un resorte helicoidal como estamos acostumbrados a ver. El resorte helicoidal trabaja por deformación y por elasticidad. Acá el resorte deforma muy poco, porque son arandelas de disco de poca deformación, pero generan una gran fuerza de empuje hacia el prensaestopa, que es esta pieza de acá, que lo que hace es presionar contra la empaquetadura para que la empaquetadura esté bien agarrada a la caja de empaque y al vástago. El set de empaque es un empaque especial que está diseñado justamente para este sistema. Y bueno, lo que son los pernos Boulogne-Ojari y antiengrane para soportar los ciclos térmicos. O sea, todo este sistema se llama Live Loading System, sistema de sellado por carga viva. Lo que permite es evitar que el operario tenga que reajustar el prensaestopa cuando ve la pérdida y garantizar la cero fuga directamente. Se usa esto generalmente en fluidos conflictivos, ¿sí?, lo que es vapor, fluidos orgánicos volátiles como el amoníaco, por ejemplo, fluidos altamente agresivos, químicos, inflamables, o sea que estando en el mercado del petróleo y gas,
sabemos que los fluidos que manejamos son altamente peligrosos porque son inflamables y o explosivos. También se da la accesibilidad muy restringida en algunas instalaciones donde, por ejemplo, una válvula en altura es muy difícil de acceder y por el tema de seguridad poco recomendable. Entonces se optan por estos sistemas que son prácticamente automáticos y no requieren ajustes periódicos para evitar las pérdidas. Las certificaciones ambientales y de seguridad, acá están, las pueden ver, son certificaciones muy exigentes, y las garantías que damos sobre este sistema, en vapor es fuga cero por 5 años, y en compuestos volátiles orgánicos, emisiones de 500 ppm por 3 a 5 años. ¿Sí? Esta es la garantía que damos nosotros cuando la válvula sale con el sistema live loading. ¿Cómo especificarlo correctamente? Si tenemos una válvula globo, por ejemplo, podemos especificarlo de esta forma, requiriendo el sistema de sellado por carga viva y colocando en la especificación los requerimientos de certificación. O bien, detallar bien específicamente cómo es el sistema. Esto lo pueden usar ustedes en una especificación, si están trabajando en el campo petrolero, especificar en toda válvula esclusa y en válvulas globo, siempre con este sistema, porque se adecúa a la normativa de API actualizada. Si ustedes ven que no está especificado, puede ser un problema para la empresa, porque no estaría cumpliendo con las últimas exigencias de la normativa. Acá está toda la especificación detallada del sistema. Y acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en una planta petroquímica en Buenos Aires, con fluido vapor. Esto se usa mucho en vapor, una de las grandes aplicaciones. El MTBR es el tiempo medio entre paradas, es un concepto, digamos, la sigla está en inglés, pero en español es el tiempo medio entre paradas o entre reparaciones. La idea es aumentarlo a más de 5 años, o sea que no haya ajustes de prensa estopa, por lo menos por 5 años. Otro ejemplo en refinería con aceite de intercambio térmico. Y acá tenemos ya el mismo sistema aplicado a las bridas. Se coloca una junta y el sistema de ajuste con los anillos que vimos antes, las arandelas de disco. Acá vemos una imagen donde se ve perfectamente las arandelas de disco y el sistema especial de juntas con los pernos y el antiengrane. Es el mismo sistema, tiene menos volumen el resorte porque se aplica radialmente en todos los bulones y de esta forma en los espárragos tenemos una presión constante por estos resortes de disco que me facilitan el ajuste dinámico en la operación. Bueno, todos estos sistemas garantizan cero fuga y emisiones fugitivas dentro de las normativas, depende del caso, en distintas aplicaciones de la industria. Este es un ejemplo en YPF La Plata, en un intercambiador de calor muy peligroso, porque trabajan con hidrógeno, y allí instalamos el sistema también de live loading, que fue un ahorro de $25.000 por año para el cliente. O sea que fue uno de los casos más exitosos en todos estos años que venimos trabajando con este sistema. Como verán, no solamente se aplica a las válvulas, se aplica a un montón de equipos e instalaciones. Y por último, para terminar, tenemos las válvulas globo, que en el caso de la industria petrolera es una válvula que en general se utiliza para regular primariamente el fluido, en la regulación primaria del caudal. Estas regulaciones primarias se hacen a través de un mecanismo, acá vamos a hacer un corte de la válvula tiene un obturador que a medida que asciende se permite la regulación y a medida que desciende contra el asiento se puede bloquear. Lo que estamos viendo en campo es que las válvulas globo no están cerrando, o sea, tienen que poner una esclusa API 600 y una globo, o sea, una esclusa para bloqueo y una globo para regulación. Y esto no es correcto. O sea, la normativa exige
que tenga que bloquear, o sea, que la válvula globo sea una válvula confiable para bloqueo. ¿Cómo conseguimos esto? La válvula Fabra es una válvula que está diseñada bajo API 623, que es la última normativa. Esta normativa se lanzó en 2013, hace 7 años ya, y hemos adaptado nuestros diseños al diseño API 623. Lo que permite esta válvula es una regulación primaria y un bloqueo de la línea, o sea, ambas funciones en la misma válvula. Acá tenemos un corte de la válvula, cómo es que trabaja, es un mecanismo muy sencillo, como les expliqué recién. Y una de las claves para que funcione bien esta regulación es el asiento parabólico. El diseño Fabra, a diferencia de otros fabricantes, es un asiento parabólico, lo que permite una mejor regulación del caudal. En definitiva, los beneficios de este diseño son cierre sin pérdidas a la máxima presión de trabajo, sin necesidad de poner una válvula de bloqueo. O sea, cuando ustedes diseñan una instalación y ponen una válvula API 623, se están garantizando no tener que poner otra válvula de bloqueo al lado. El pasaje interno tiene menor pérdida de carga por la simulación que hicimos con nuestro software en el diseño, mejorando la geometría del paso de flujo. Una guía de vástago con indicador de posición en todo su recorrido, obturador parabólico que mejora la regulación del fluido y admite accionamientos especiales como indica la British Standard 6755 parte 1 para mejorar el accionamiento en cuanto al torque. Son válvulas que necesitan alto torque para cerrar porque el fluido va a contraflujo del obturador, entonces generalmente se utilizan accionamientos especiales como caja de engranaje o puede ser un volante de impacto para bajar el torque de la operación manual. Acá tenemos una foto de la válvula, esto es un campo petrolero en los que son los yacimientos del Golfo, en Pan American Energy, y ahí tenemos una foto típica de la válvula globo instalada, en este caso en una cañería vertical, con un mando a engranajes. Muy bien, llegamos al final, ¿sí? Final de la presentación. Como les dije, esta parte era más cortita y dejamos este espacio para preguntas, consultas, lo que ustedes quieran preguntarme y si necesitan bueno, tener mi contacto también. Yo le dejo mi contacto a Cristian para que lo pueda distribuir con el material de esta exposición. Y todo lo que ustedes necesiten, ya sea consultas normativas, consultas de datos técnicos, lo que ustedes necesiten, estamos a disposición para ayudarlos, ya sean estudiantes o sean profesionales ya trabajando en el mercado del oil and gas, que siempre tratamos de ayudarnos y trabajar en equipo. Así que bueno, por mi parte agradecerles digamos, por esta oportunidad, por el tiempo que han estado escuchando esta charla. Espero que sea de ayuda para ustedes, el conocimiento que vimos hoy. Y bueno, escucho preguntas, consultas, comentarios, lo que quieran decir en este final del curso. Y cualquier cosa está en el chat para hacer preguntas o, bueno, a micrófono abierto, lo que prefieran. Bueno, acá Rodrigo dice, muchas gracias Maximiliano, muy buena la presentación. Bueno, muchas gracias Rodrigo, a vos por estar y bueno, compartir este tiempo con nosotros. Y Raúl también te está agradeciendo, Maxi. Muchas gracias Raúl. Bueno, un saludo para todos los estudiantes de la facultad y toda la gente del mercado, ¿no? Porque en definitiva el mercado del petróleo es muy chico, nos conocemos todos, como siempre digo, y está bueno conocernos, darnos una mano en lo que necesitamos y para eso estamos. ¿Sí? Tanto los fabricantes de equipos como nosotros, los que trabajan en las operadoras, los que hacen ingeniería, la verdad que es bueno estar en contacto.